Hola amigos de Felices y Forrados, un afectuoso saludo a todas las personas que se están conectando a esta hora de la noche, siendo las 21:26. Partimos este nuevo espacio de Info Real. Mi nombre es Matías Rojas, periodista. En este programa hemos hablado de cómo se concatenan muchas veces, cómo se entrelazan los intereses económicos y los intereses políticos, no de las pequeñas empresas, sino de las grandes empresas muchas veces que concentran la economía en nuestro país. En esta oportunidad vamos a hablar de la gran minería. Y hay un caso que se arrastra desde hace mucho tiempo, décadas, ¿no? En el Valle del Huasco, en la región de Atacama. Nos trasladamos a la región de Atacama para hablar hoy sobre Pascualama, que quizás puede sonar el nombre a muchas personas, muchos recuerdos, digamos, de la época de varios gobiernos que se han venido arrastrando esta problemática asociada tanto al medio ambiente, a las pequeñas comunidades. Voy a leer un poco, porque esto no solamente tiene que ver con Chile, ¿no? En Argentina, un exdiputado, Miguel Bonazo, escribió un libro que se llama El Mal, Servidores en el saqueo de Pascualama. Y él señala en la contraportada de su libro, pregunta, ¿dónde acaban los negocios de los expresidentes Frei y Lagos y empieza la política chilena? ¿Por qué el banquero Rockefeller condecoró a la expresidenta Michelle Bachelet? ¿En qué consiste el acuerdo secreto sobre impuestos entre Argentina y Chile? ¿Existe un país, un tercer país entre la Argentina y Chile al que nadie puede entrar y donde las personas y las cosas transitan sin control? Para hablar sobre esto estamos con Constanza San Juan, ella vocera de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto. ¿Cómo estás, Constanza? Hola, muy buenas noches. Bien, disculpen ahí la falla técnica, el internet acá en la comuna Alto del Carmen a veces es así intermitente, pero estamos muy contentos de poder haber sido invitados a este programa. Esperamos ser un aporte a la discusión y también porque estamos en un momento crucial para lo que es el destino del proyecto Pascualama y también, como decimos, para el destino de este valle que en el fondo se está jugando la vida con la aprobación o no o la continuidad de este proyecto. Constanza, partamos explicando a la gente qué es el proyecto Pascualama. Ok. Pascualama, para quien no lo conozca, es el primer proyecto binacional del mundo. Es el proyecto también, uno de los proyectos de oro más grandes del mundo, pero también tiene cobre y plata. Este proyecto partió con una inversión inicial de 950 millones de dólares, pero hoy en día se ha multiplicado casi 20 veces, llegando a 2.300, 2.400 millones de dólares. Se proyectaba para una vida útil de 25 años y es un proyecto que está emplazado en la naciente de nuestras aguas que dan vida entonces a los dos ríos afluentes principales del río Huasco, que son el río Tránsito y el río El Carmen, que finalmente después forman el río Huasco. Todo este recorrido alimenta a más de 75.000 personas en este Valle del Huasco, provincia del Huasco, y también una de las cosas cruciales y que más resonó o ha resonado históricamente ya en este proyecto es que la empresa Barrick Gold, que es de ella este proyecto, ¿cierto? Una de las más corruptas y criminales del mundo, pretendía sacar, destruir, matar tres glaciares fundamentales para el Valle del Huasco y bueno, para el mundo, para todos, en donde está emplazada su mina o digamos el oro, está bajo estos tres glaciares. Entonces la minera en un principio ocultó esta información cuando los agricultores dicen, oye, yo me acordaba que mi abuelo me había dicho que existían estos bancos perpetuos, que ellos le llamaban así a estos glaciares porque sabían que eran los que brindaban el agua de manera constante al río. Ahí la minera tuvo que decir que sí, efectivamente había glaciares y propone un Constanza, plan sí. de... Constanza, sí, porque cuando se propone este proyecto, en una de las tantas exposiciones de la empresa ellos señalaban que iban a transportar los glaciares, ¿no? Cuéntame un poco de eso. Exactamente. Sí, eso es, bueno, es una aberración al sentido común del tamaño de un buque. Ellos no sé con qué creían que se iban a encontrar en este valle, que la gente, por ser agricultora o criancera, en el fondo no piensa, pero no, la sabiduría popular y el sentido común ganó una vez más, y en el fondo la Barrick cuando propone esto con unas láminas que ustedes si la googlean todavía se encuentra, el paso 1, paso 2, paso 3, con bulldozers que sacaban el hielo y lo trasladaban, y más encima ocuparon información falsa diciendo que esto lo habían hecho en otra parte del mundo, en Kirguistán, si mal no recuerdo, y que había sido exitoso. Cuestión que buscando las personas en ese entonces se dieron cuenta que era mentira, pero aparte, aunque hubiese sido verdad, no hubiesen dejado sacar los glaciares y no lo dejamos, por algo seguimos de pie en lucha durante 20 años contra este megaproyecto minero de esta transnacional Barrick Gold.
Constanza, vamos desmenuzando. Está Barrick Gold. ¿Quiénes integran Barrick Gold? ¿Cuáles son los poderes económicos, incluso a nivel mundial, que están detrás de esta empresa? Mira, para ir desmenuzando lo que es Barrick Gold, es importante entender, bueno, que es la mina de oro, perdón, de oro más grande del mundo. Según el portal Forbes, tiene explotaciones en 10 países, 6 de ellos en Sudamérica. O sea, tiene una presencia muy, muy fuerte en este continente, y de hecho ha dicho que va a ser una oficina especial para Latinoamérica, y también ha dicho que quedan muchos elefantes grandes por descubrir. O sea, estamos en peligro con esta transnacional. Y para entender con quién estamos hablando, o nosotros con quién estamos luchando, hay que entender quién fundó a esta empresa. Y bueno, en términos generales lo que podemos decir, esta es una empresa formada por, en su mayoría, criminales. Y es así hay que decirlo. Sobre todo por el mundo financiero, sobre todo por personas que se hicieron de sus fortunas por negocios sucios, como son narcotráfico, tráfico de armas, interviniendo países, interviniendo conflictos. Entonces por ejemplo, hay un personaje que se llama Adnan Khashoggi, ¿no? Sí. ¿Quién es Adnan Khashoggi? Bueno, él, es que me gustaría partir por el principio, que quería contar la historia. Sí. Peter Munk y Adnan Khashoggi, ¿cierto? Sí. Son los... Es complicado, y no sé bien cómo se pronuncia, pero son nombres complicados. Peter Munk y Adnan Khashoggi. Adnan Khashoggi, sí. Sí. Khashoggi, ya, ellos... Sí. Ok, sí, Arabia Saudí. Bueno, Peter Munk, en el fondo hay que partir diciendo que él es canadiense, un ingeniero canadiense, y comenzó a hacer su fortuna, o hizo su fortuna vendiendo su primera empresa con inversiones mucho más alto de lo que estaba en el valor de la bolsa. Y en eso, bueno, los inversionistas lo demandaron, pero finalmente este juicio quedó en nada, los papeles desaparecieron. En el fondo el juez fue comprado, y también se dice que recibió ayuda del ministro de Canadá, Brian Mulroney. Después de eso, este personaje se va para Inglaterra, y en Inglaterra se hace amigo de una familia, una dinastía escocesa que tiene bancos, y ahí se entromete en el lavado de en el lavado de dinero y en el narcotráfico. También ahí se hace amigo el príncipe Carlos, y forman el Club 1001, que hoy en día financia al WWF, ¿cierto?, que da directrices de la ecología en el mundo. O sea, es impresionante cómo todo se va entretejiendo. Y bueno, después de eso él se hace jefe, o sea, directivo de un hotel en Bahamas, y es ahí donde conoce a Adnan Khashoggi, en donde este tenía una empresa naviera, y ahí se conocen y se hacen socios. Adnan intenta hacer un hotel en Egipto, al lado de las pirámides, pero tuvo tal rechazo que el negocio no pudo seguir adelante, pero demandaron al gobierno de Egipto, quienes le dieron una indemnización muy grande en dinero, y con esa plata es cuando entonces crean lo que va a ser los orígenes de Barrick Gold. Adnan crea lo que es... se me fue el nombre, Petroleum Corp en Estados Unidos, y por su parte Peter Munk va a crear lo que es Barrick Resources en Canadá. Finalmente la de Adnan en Estados Unidos quiebra, y forma finalmente lo que es Barrick Gold Corp. Entonces ahí... sí, Adnan, efectivamente, o sea, la gente puede buscar esta información, y está respaldado en investigaciones periodísticas, incluso en el libro que hace este mismo diputado argentino, Miguel Bonazo, en que señala a estos personajes, incluso Adnan Khashoggi, reconocidamente vinculado al tráfico de armas a nivel internacional. ¿Qué se puede decir respecto a cómo, cuando llega Barrick a Chile, digamos, se instala, quiénes dan la aprobación para que esto se pueda concretar en el Valle del Huasco? Al tiro te contesto, pero capaz me alargué mucho en la anterior respuesta, pero sí quería confirmar eso, que se han intervenido entregando esas armas en las guerrillas de Yemen, en Irán, que también se metieron con Nicaragua. Entonces, de ese calibre de personas estamos hablando. Y después, para terminar, era solo decir que hoy en día Barrick la forman más de 6 grupos financieros, los más importantes del mundo, entre ellos The Capital Group, que... David Rockefeller es el principal, bueno, la familia Rockefeller, digamos ahora, es los principales directores de este grupo inversor, y también de bancos. Y el otro resto es con fondos de jubilados de Canadá.
Ahora, disculpa, la otra pregunta que me habías Sí, dicho. sí. A nivel local, ¿quiénes son los actores claves en Chile que permiten esta situación? Que llegue Barrick, que se instale Pascual Amaya. Sí, mira, nosotros con los años, y bueno, y también esto que está fundamentado en distintas investigaciones, como bien tú has dicho, lo que uno puede entender finalmente que lo que ocurre acá es que nuestra transición, ¿cierto?, a la democracia fue pactada y también, así como Rockefeller ayudó a destituir a Allende o a derrocar a Allende, después se pega una vuelta a Carnero y ayuda a restituir la democracia. Y eso tenía un precio. Entonces, desde Elwin hacia adelante, ¿cierto?, pasando por Frey, Lagos, Bachelet, en el fondo esta presión es la que ha estado, porque no se entiende de otra forma, porque finalmente todos estos 4 presidentes que he nombrado, ¿qué es lo que hicieron? Leyes finalmente para facilitar el camino a la empresa y para borrar algunas ilegalidades que estaba cometiendo ya desde los años 80 en adelante, como es el haber estado haciendo explotaciones y exploraciones entre Chile y Argentina en la frontera, cuestión que antes no se podía hacer. Y entonces ahí uno de los ejemplos más cierto, gráficos es que se constituye el Tratado Binacional Minero para la empresa. Bueno, pero eso, dejando eso a un lado, también se ve en las condecoraciones que también creo que ya nombraste, que hubo a presidentes. Bueno, por una parte, Patricio Aylwin condecora con la medalla de Bernardo Higgins a David Rockefeller, y por otro lado, eso fue en el 93, y por otro lado, tanto Bachelet como Lagos reciben la insignia del Council of the America, en donde es parte de la empresa y se sabe que... Pero es un conglomerado de empresas a nivel como latinoamericano, controlado desde Estados Unidos, ¿no? Exacto, sí. Y habrían sido premiados, ¿cierto?, por dar facilidades, entre otras cosas, a este proyecto. Entonces, el poder... O sea, este tratado chileno-argentino, cuando se tramitó, ¿esto en qué gobierno fue exactamente? ¿Por el lado chileno al menos? En el gobierno de Frei. También se dice que Brian Mulroney fue el que vino y de alguna forma empezó a hacer este lobby con tanto el presidente Frei como Menem, que termina en lo que es el Pacto de los Olivos, que se firma en 1994, que en el fondo daba 45 días a los ministros respectivos de minería para crear un tratado para, en el fondo, facilitar y permitir la explotación en la frontera, que cuestión que antes, como bien digo, no se podía hacer. O sea, y también, bueno, después por lo que sabemos, ¿cierto?, por el ex senador Lavandero, su testimonio, el testimonio también de Julián Alcayaga, defensor del cobre, quienes estuvieron en una reunión, ¿cierto?, en un restaurante, que los invitaron porque ellos... Este acuerdo nació con el Acuerdo de los Olivos, como le digo. Después de eso fue firmado en 98 por Frei y por Menem, y tenía que ser ratificado. Fue ratificado por Lago el 2001. Pero antes de ser ratificado, Lavandero y otros senadores prendieron la alarma, empezaron a ver lo que significaba esto, y Barrick entonces los intenta de buscar para cambiar su mirada, y en esta reunión que gestiona Marcelo Trivelli y Pilar Velasco, ¿cierto?, hija de Belisario Velasco, que va a ser ministro del Interior después de Michelle Bachelet. En esta reunión le dicen a Lavandero, este proyecto es muy bueno, fue redactado por nosotros mismos. Entonces ahí es cuando Lavandero dice que ella, Alcayaga, o sea, estamos hablando que... Lavandero estaba en la Comisión de Minería y del Senado, ¿no? Claro, y tenía que ser ratificado por la Comisión de Minería y de Relaciones Exteriores este tratado binacional, antes de que finalmente lo hiciera Lagos. Entonces... es muy grave en el fondo, porque estamos hablando de que las empresas redactan ellas finalmente las leyes, y con un lobby feroz, ¿cierto? Esto terminó aprobado, y es el gran peligro que tenemos en Chile, porque más encima este tratado binacional no solamente confiere a esta región, o fue para el puro proyecto Pascual Ama, sino que ello, viendo para adelante, va desde el hito tripartito hasta el sur. De hecho, cuando Frei Montalva fue llamado, ¿cierto?, a la Comisión del Senado de Minería a explicar las implicancias de este tratado, se le preguntó por qué era hasta el sur, y él no supo qué responder, y el acta de eso fue borrado, eso del acta, y eso también lo cuenta Julián Alcayaga, y también lo pueden encontrar en la red. Y bueno, con eso... Sí. ¿Qué tan cierto es el vínculo que tiene con estos intereses el grupo Luxi?
Mira, para serte bien sincera, son cosas que hemos estado como entendiendo los últimos años, que vienen, ¿cierto?, de la denuncia de Lope Andía, o que vienen también desde que se sabe que es parte del Consejo Asesor, y hace 2 años también lo terminamos de ratificar porque un proyecto minero de los 9 más que nos acechan en la naciente del agua, aparte de Pascualama, es el encierro, y el encierro lo está trabajando tanto Antofagasta Minerals con Barrick. Entonces, ahí a nosotros ya se nos cerró el círculo completo. Y bueno, si es como dice Lope Andía, su denuncia, que también la pueden encontrar en YouTube, esto Jorge López es Andía. Jorge López Jorge, Andía, ¿no? Sí. sí, es sumamente grave, grave, porque aparte también acá, bueno, y es lo que pasa a nivel de esto que ya veníamos hablando a escala mundial, a lo que pasa acá. Finalmente, eh, hay un matrimonio perverso entre la política y las empresas y las transnacionales. Entonces ahí se mezcla todo lo que es las platas para la política, y ellos necesitan hacer lobby para que les permitan hacer este tipo de leyes u otras cosas, o sus proyectos. Entonces, eso es un poco lo que vemos. No. Hablemos un poco de por qué esto genera preocupación en las comunidades. O sea, cuál sería la afectación negativa de Pascualama sobre las comunidades, tanto en el orden social como ambiental. O sea, porque Pascualama desde un principio se dijo que iba a afectar lo que es el corazón del Valle del Huasco, que es los glaciares que dan la vida al río de del valle, como te digo, que alimenta a 75.000 personas, y un valle históricamente agrícola criancero en su gran mayoría, sobre todo la comuna Alto del Carmen. Entonces, es impactar la vida así en todo su sentido del Valle del Huasco. Y también, desde un principio, las personas, quizás hubo un impacto que no lograron ver, pero que ha sido igual de dañino como el ambiental, que nos referimos al daño o al impacto social. Barrick Gold es responsable también de haber quebrado el tejido social del Valle del Huasco, de las comunidades indígenas y de muchas comunidades, de organizaciones territoriales, vecinales e incluso familias. Entonces, bueno, el daño ha sido impresionante, y tras 20 años de lucha podemos decirte que lamentablemente todo lo que las comunidades dijimos desde un principio en el transcurso de esta lucha se ha cumplido. Ahora, ¿cómo se produce esa cooptación o división de la comunidad por parte desde Barrick? ¿Cómo se materializa? Sí, mira, es muy... Bueno, es súper fuerte, porque en el fondo también acá está implicado el Estado, por lo menos con Barrick Gold fue así, ellos ocupando esto que le llaman responsabilidad social empresarial, ¿cierto? Cuando ya vieron que, bueno, primero cooptaron a muchos políticos, hicieron la carretera acá de este lado, ¿cierto?, cofinanciada con el gobierno, entregaron dineros para el desarrollo sostenible supuestamente al intendente de la región. Bueno, después de hacer eso, y cuando la gente se opuso, entonces había que entrar a dividir, había que entrar a parar la oposición. Y ahí es cuando Barrick Gold se entrelaza con los organismos del Estado, como Corfo, como SAG, como Prodesal, que son muy ocupados, sobre todo en los lugares rurales y en este valle. Y las personas empezaron a quedar de brazos cruzados y dijeron, chuta, si estoy en contra de la minera, no puedo optar a esos beneficios. Entonces fue muy perverso. Mucha gente pudo mantenerse a raya, otra que estaba más complicada tuvo que aceptar y se sintió que le pagaron y los callaron, y esto empezó a provocar una división social muy fuerte de uno contra el otro, e incluso, como te digo, las familias de enemigos, entonces los que estaban en contra y los que estaban a favor. Con los años también cometió esto con las comunidades indígenas. En el 2014, no sé si se acordarán, ellos crearon lo que le llamaron el Memorándum de Acuerdo de Aguita Barrick, esto gracias también al operador Lorenzo Soto. No entendemos muy bien ahí, tiene una conexión con Girardi, pero no entendemos bien qué pasó ahí, que lo denunciamos fuertemente, porque también estuvo Patricio Rodrigo dentro de todo esto, que nunca entendimos bien qué hacía un ex defensor de Hidroaicén metido en este acuerdo, que era finalmente para viabilizar y decirle a todo el mundo que los diaguitas estaban con la empresa, pero eso fue mentira, fue firmado por unos pocos diaguitas a espaldas de sus comunidades, infringiendo el convenio internacional 169, entre otras ilegalidades, y finalmente eso terminó quebrando al mundo indígena, que estaba comenzando a reexistir, a rebuscarse. Y eso Ahora, es de toda esta situación que nace también la Asamblea por el Agua del Huasco Alto, ¿no? ¿Se puede explicar también sí, por qué se escribe Huasco con G, ¿no? Que es distinto a Valle del Huasco como la gente lo acepta normalmente, sí. ¿no?
No, mira, esto se coincide con, la Asamblea Huasco Alto coincide con un momento crucial y muy importante. La empresa, con todas estas cosas que hizo, compró también a la Junta de Vigilancia del Río Huasco, lo cual fue un golpe muy duro. Y con todo eso, la gente igual siguió luchando y todo, pero el año 2009 llega la construcción del proyecto. También la minera sacó a su ex secretaria como alcaldesa de esta comuna, la cual permitió hacer muchas de estas estilos de cosas que te decía yo con las plata y la división de la gente. La ex secretaria de Barrick que se convierte en alcaldesa. Sí, y Barrick le hace la campaña. O sea, Macondo le queda chico. Y después, pasando todo eso, que hubo como un poquito una baja, empezamos a recibir una serie de informes de los mismos organismos públicos, entiéndase la Dirección General de Agua, o bueno, después se va a saber de Cernagiomín, fotos también de fiscalizaciones que los agricultores y regantes exigían todos los años a los glaciares, y ya empezamos a tener una serie de pruebas que eran irrefutables de daño. Y eso se termina como de cuajar, digamos, el año 2013, que coincide con que vino el río que venía muy sucio, el río Estrecho, que uno de los ríos que viene de la mina, venía muy sucio, y sin haber habido invierno boliviano. Entonces los agricultores que bien conocen su territorio levantaron la alarma, hicieron una denuncia, y terminó yendo la Superintendencia de Medio Ambiente encontrándose con una serie de irregularidades. Todo eso entonces nos hizo organizarnos de nuevo de alguna forma, y decir, a ver, volvamos a hacer un plan nuevo ante este nuevo contexto, y ahí es cuando nos reunimos organizaciones históricas, personas que habían estado siempre en la lucha, formándose esta Asamblea por el Agua del Huasco Alto, que funcionaba un poco como coordinadora, y el Huasco con G es porque estamos rescatando, aunque haya sido escrito por los españoles, pero por lo menos tiene una idea de que así se escribía antiguamente, así están los mapas más antiguos de la provincia. Entonces es la idea de que nosotros, la población del Valle del Huasco, las comunidades quieren, ¿sabéis lo que quieren? Que yo creo que es súper maravilloso para pensarlo en el contexto que estamos. Ellos quieren seguir viviendo como lo han hecho siempre, y eso es seguirse manteniendo de esta agua, poder seguir produciendo la tierra, poder seguir haciendo lo que sus padres le enseñaban, seguir viviendo en este territorio que es de sus ancestros, seguir teniendo sus hijos acá. Entonces, lo digo eso porque estamos en una sociedad, ¿cierto?, de consumo en que todos queremos más, pero no, acá la gente solo quería eso, la gente que se levantó es por eso, y por la vida y por defender su vida, porque este proyecto... Bueno, ahí está la humildad que caracteriza tanto a los sectores rurales y más apartados, ¿no? Entonces, déjame leer algunos comentarios de las personas que nos están viendo en este momento. Rodrigo Vargas dice: Pascualama está rodeado de 4 glaciares hermosos. Cuando estuve allí pude ver con mis propios ojos cómo la polución del retiro del material estéril se asentaba en los glaciares. El agua que salía de ellos era amarilla. Acá también consultan. He entendido que Pascualama no va más. Bueno, vamos a consultarte respecto de eso, en qué está ese proceso, porque entiendo que se suspendió en la operación de Pascualama, pero hay intentos de reanudar eso. Y finalmente, si podemos unirlo con otra pregunta que tengo por acá, respecto a la información que ustedes han recabado como comunidad, tanto por los informes de la Superintendencia del Medio Ambiente, que digamos señalarían que hay daño ambiental, y además información interna de Barrick que señala malas prácticas de la propia empresa, ¿no? Ya, sí. Bueno, un poquito la de los glaciares se va a unir con la Superintendencia de Medio Ambiente. En el fondo, digamos que una de las cosas más cruciales que ocurrió entonces es cuando la Superintendencia logra ir al proyecto tras esta denuncia de los agricultores por el río, ya que si bien teníamos informes que hablaban de daños anteriores, lo que hay que decir es que finalmente todos esos organismos hicieron vista gorda durante años. Y cuando tenían ciertas pruebas, ¿ya? De hecho, el proyecto primeramente se paraliza por polvo en suspensión por daño a los trabajadores, cuando ese polvo llegaba, como bien dice el compañero que escribió, el amigo que escribió, a los glaciares. Pero eso nunca lo quisieron, nunca lo han querido aceptar. Aunque, perdona, no, me equivoqué. Se aceptó, disculpa, que hicimos una demanda por daño ambiental a glaciares, la perdimos, pero de una manera muy extraña, porque el tribunal terminó diciendo: hay polvo en los glaciares por parte del proyecto minero en Toro 1, Toro 2 y Esperanza, pero después hicieron un estudio muy extraño que terminó diciendo que el polvo caído no destruía los glaciares.
¿Pueden creerlo? Bueno, eso ocurrió con los glaciares. Ahora, la Superintendencia de Medio Ambiente finalmente, tras un gran proceso, venidas y vueltas, y también, digamos, no sé cómo llamarlo, pero en el fondo irregularidades o una ayuda que quiso hacerles Piñera en el primer momento del proceso, que fue esconder la contaminación de aguas. Tras este proceso sancionatorio, se le da en mayo de 2013 la multa más grande que ha recibido una empresa en Chile. Y luego, y como te digo, la sanción escondió la contaminación de aguas. Esta sanción fue hecha por el fiscal Avilés, que hoy en día es abogado de Alto Maipo, ¿ya? Este personaje entonces estaba en ese momento como fiscal de la Superintendencia de Medio Ambiente. Exactamente. Sí, Y fue el fiscal que nos llevó la abogado. investigación y escondió una serie de cosas. O sea, imagínate, con ese fiscal logramos igual el proceso sancionatorio, pero ¿cuántas cosas más no se quedaron ocultas? O sea, tú señalas que se ocultó una parte de las infracciones ambientales. O sea, se aceptó algunas, pero se escondieron otras. Sí, y se bajó la gravedad, porque ¿sabes qué? Finalmente, lo que es el gran resumen de todo esto es que la empresa, de manera criminal, empezó a hacer el rajo de la mina, que significa eso, empezar a crear material contaminante, que son los estériles, que son rocas sin valor económico, y que se empiezan a depositar por la arquitectura o por la proyección del proyecto en la naciente de las aguas del río Estrecho, y eso ellos sabían, y está escrito. Eso va a provocar drenaje ácido, que es un cóctel de metales pesados con agua que supura las napas, que llega al río. Por lo tanto, ellos se comprometieron a tener un plan de sistema de manejo de aguas. ¿Y qué es lo que hizo Barrick? Comenzó, como bien tú también dices, se han filtrado audios, se han filtrado información de ellos mismos que dicen ahí, confirman, nuestro gran error fue que fuimos muy rápido. Ellos querían iniciar la explotación lo antes posible y no les importó nada contaminarnos, poner en riesgo nuestra salud y nuestra vida y contaminar nuestros ecosistemas, que son la vida del Valle del Huasco. Entonces, eso nunca quedó así de claro como te lo estoy diciendo yo. Todo se disgregó en 23 infracciones que, bueno, si tú las ves todas, logras entender eso, y está escrito también en algunas partes, pero así de potente como te lo estoy diciendo y como debiese haber sido, no. Pero la contaminación de agua la ocultaron. Y después nosotros logramos... Sí, está el Consejo de Defensa del Estado, que tiene legitimación para demandar por daño ambiental, ¿no? Sí. Y hay una denuncia por conflicto de interés respecto de un abogado del Consejo de Defensa del Estado. Cuéntame eso. Sí. ¿Qué ocurre ahí? Es que dentro de todos estos cargos que finalmente se le dan a la empresa, como te digo, nosotros alegamos, logramos ganar ante el Tribunal Ambiental, la Corte Suprema, y se tuvo que reabrir el proceso. Este proceso se abrió, 23 cargos, se abrió otro paralelo por más denuncias que pusimos entre los años 2014 y 2015. O sea, la empresa, una vez sancionada, siguió causando infracciones, y en estos 33 cargos, entre ellos está afectación a glaciares por no cumplimiento monitoreo, afectación a la salud de las personas con daños neurológicos a niños, afectación a las aguas, y también afectación irreparable o daño irreparable a vegas altoandinas y yaretas. Y entonces, como esto salió en la sanción, ¿cierto?, el Consejo de Defensa del Estado decidió, ellos, porque hay 3 entes que pueden hacer una demanda ambiental tras ocurrido esto, que son las comunidades, la municipalidad o el Consejo. El Consejo decidió demandar. Y en el fondo, ¿qué es lo lamentable para nosotros? Que el Consejo terminó conciliando y terminó en el fondo en un acuerdo con Barrick, un acuerdo totalmente insuficiente y engañoso, porque no asegura la restauración de lo que Barrick destruyó de manera irreparable. No hay certeza de la restitución del daño, y también, por ejemplo, dicen que van a entregar 30 hectáreas de no intervención humana y que no se van a afectar las yaretas que ahí hay, pero si en la misma RCA está imposibilitado de destruir o afectar esas yaretas, entonces es una mentira. ¿Y cuándo ocurrió ese acuerdo? ¿Cuándo se adoptó ese acuerdo, esa conciliación? Se terminó de acordar, o sea, fue aprobado por el tribunal el 26 de mayo pasado, pero se acordó en el Consejo de Defensa del Estado el 21 de enero, y eso consta en el acta. Y en esa acta nosotros nos enteramos de algo muy terrible, que en el fondo estuvo presente este consejero que tú me estás preguntando, que es Rodrigo Quintana, que es PS y que fue puesto en ese cargo por Ricardo Lagos, y este consejero ya había sido abogado de Barrick los años 2016 y 2017 ante un recurso de protección por contaminación de aguas que nosotros interpusimos. Contra Barrick. O sea, él era el abogado de Barrick, claro, y nosotros pusimos esta acción contra la minera Barrick. Y ahí nosotros ya pusimos una denuncia en Contraloría, y la cual tuvo dictamen recién el 6 de marzo de este año.
y el dictamen no fuimos notificados, no sabemos por qué, estamos hablando con Contraloría en estos momentos, ellos dicen que nos notificaron, pero en nuestro correo no hay nada. Y lamentablemente o sea, muy bien, pero lamentable por lo tarde que llega, el dictamen dice que hay un conflicto de interés de este consejero en resolver temas de Barrick. O sea, él no debería haber estado en esa reunión. Y lo más grave, el Consejo entregó un oficio a Contraloría hace 1 año y medio, 2 años, dentro de la investigación, y ellos mismos se comprometían a que Rodrigo Quintana no iba a ser parte de esas decisiones. Entonces, es totalmente Sí lo grave. fue. Y sí lo fue. Y Entonces, eso está en el acta, está él, porque esa acta la firmó él, o señala, digamos, que aparece ahí como... en el acta sale, o sea, acuerdo. en el acta sale quienes estuvieron y sale Rodrigo Quintana ahí nombrado, parte de la reunión. Entonces es muy grave esto y bueno, hoy día fueron los alegatos, porque nosotros apelamos, después la apelación fue rechazada, pusimos un recurso de hecho, nuestro abogado Sergio Millamán, que aprovechamos de mandarle un saludo, hoy día alegó, no sabemos bien cómo le habrá ido, pero si nos va mal, nosotros igual queremos hacer un llamado a la Contraloría, o sea, no puede seguir en pie este acuerdo sabiendo esta ilegalidad, ya basta en este país de la corrupción, alguien tiene que ponerle parelé, y este proyecto, por lo que hemos estado hablando y por todo lo que falta por hablar, y va a quedar fuera, es demasiado, por eso Barrick es el emblema de la corrupción, y por esto salimos el 18 de octubre, porque estamos cansados de todo esto. Entonces, llamo a todos también a que revisen la historia de Barrick, porque ahí habla por sí sola la historia última o reciente de nuestro país. Constanza, con la presentación del recurso, de este recurso de hecho que tú me dices, lo que se intenta es dejar sin efecto el acuerdo del Consejo de Defensa del Estado con Barrick, ¿no? No, este recurso lo que intenta es que se acepte la apelación, que fue rechazada. Y después de eso, aceptándose la apelación, trabajar para Entonces dejar se sin apela efecto. contra ese, claro, se apela contra ese... Sí. Cuéntame, en definitiva, porque el proyecto Pascualama está suspendido en este momento, ¿no? Sí, o sea, en el fondo hoy en día el proyecto está clausurado por la Superintendencia de Medio Ambiente. Esa es la posición o la condición del proyecto hoy en día, y esto no es nada más ni nada menos, porque en palabras de la Superintendencia de Medio Ambiente, voy a casi citar, se han destruido todos los elementos del ecosistema andino, se han puesto en riesgo la vida de las personas, la salud de las personas. Hay un dato muy difícil de asimilar para el Valle del Huasco, que el 2013 casi todo el río del Estrecho fue, casi todo el año el río del Estrecho fue agua contaminada. O sea, no estamos hablando de acá que se rompió un mineroducto y la gente tomó 3 días agua contaminada. Son años, son meses que esta empresa nos ha seguido contaminando. Y decir algo, la empresa está contaminando hasta el día de hoy, pero eso quedó ocultado gracias a que la Comisión de Evaluación de Ministros de la región, los ministros del gobierno último de Bachelet, porque la misma doctora Bachelet permitió que se modificara el permiso ambiental de Barrick Gold en su variable calidad de aguas, y que en el fondo hoy en día se le está aceptando a la minera que haya subido los parámetros de metales pesados que puede tirar al río, y lo subió no un poquito, estamos hablando muchas veces, no me acuerdo ahora, no me quiero mandar el carril, se me olvidó exactamente el porcentaje. Eso se hizo a través del Servicio de Evaluación Ambiental. ¿Cómo se hizo ese cambio? ¿De la DGA, de 8? Sí, primero fue el Servicio de Evaluación Ambiental, después fue la Comisión de Evaluación de Atacama, lo terminó de aceptar, y también el Comité de Ministros, como te digo, lamentablemente estuvimos dando vueltas hasta el año pasado, que finalmente la Corte Suprema, por votos divididos, terminó aceptando el argumento del Tribunal Ambiental, que es un argumento que no se puede aceptar, porque finalmente lo que está ocurriendo acá es que con fundamentos de cambio climático, y también diciendo, y también de nuevo como insultando el sentido común, están diciendo que porque los ríos han supuestamente descendido han disminuido en su caudal, hay más concentración, pero si uno ve los gráficos, hace un estudio que lo hicimos con expertos, con una serie de ayudas, finalmente esto no es así. Barrick empezó a contaminar desde que empezó a intervenir arriba, del año 2006 en adelante, todos los metales se disparan en los monitoreos, y que son oficiales. Y también con respecto a la contaminación de agua, y con respecto a la pregunta de la paralización, es súper importante decirle a las personas que Barrick, aunque esté paralizado, contamina, porque al haber hecho este hoyo,
la misma RCA y el permiso ambiental decían que tenían que tratar las aguas por 100 años. O sea, ya el daño con lo que han hecho es irreparable y con un 1% del estéril, no más que ellos quieren poner en la naciente. Ellos quieren poner más de 1.300 millones de toneladas de estériles, poniendo todo esto arriba de un glaciar de roca que no fue evaluado en la evaluación ambiental primera, y el riesgo que corría, y también en el fondo terminando de rellenar toda la naciente del agua. Entonces eso es súper importante para los que estén viendo, porque siempre preguntan cómo contamina si no está trabajando. Y ahora, el proyecto está paralizado, pero tiene que hacer monitoreos como este de las aguas de manera constante, no sabemos cuánto tiempo, y fue entonces cerrado porque la Superintendencia de Medio Ambiente también dijo esto, defendiendo su sanción en estrado ante el Tribunal Ambiental. ¿Qué más nos queda que el cierre del proyecto? Un proyecto que sin siquiera empezar la explotación ya ha contaminado todo, sin siquiera, ¿cómo más dice? ¿Ha habido algún intento del Ejecutivo por reactivarlo también? Sí, solo quería terminar diciendo que en el fondo es un riesgo inminente en la cordillera, dicho por la misma Superintendencia de Medio Ambiente para nosotros. Ahora es un riesgo inminente, y que la única forma, ellos dicen que es un proyecto que ha demostrado que no se pueden relacionar ni con las comunidades ni con el medio ambiente, y por tanto tiene que ser totalmente cerrado. La última pregunta que me dices tú... Sí, se había intentos por reactivar el proyecto, aún con estas observaciones. Sí, lamentablemente, de manera, no lo entendemos, como el mismo Estado está intentando en el fondo, no tomar en cuenta el trabajo, que es un inmenso trabajo, la Superintendencia de Medio Ambiente, de un mismo organismo de ellos, y capaz ahora va a poner en jaque también su credibilidad también como organismo legislado, como organismo técnico, perdón, así. Sí. Entonces, bueno, las señales que se ven son, primero, todo lo que ha pasado con pandemia, ¿cierto? El ministro Procuriza diciendo que la minería es lo más importante y lo único que nos va a venir a salvar de la supuesta crisis económica que va a dejar esta pandemia. Entonces, finalmente, los territorios ahora tenemos que pagar el coronavirus, primero fueron los trabajadores, ahora nosotros, y es muy preocupante una entrevista de Marcelo Álvarez, nuevo director de Barrick, hace como 2 meses más o menos, en junio fue esta entrevista, en donde él da cuenta de conversaciones con el ministro Procuriza y que estarían haciendo planes de inversiones juntos, o sea, como que en el fondo las inversiones de Barrick en Chile van y van a avanzar y estamos haciendo un trabajo conjunto. Con apoyo del Estado. Con apoyo del Estado, entonces nosotros, a ver, ¿qué está pasando acá? O sea, como que el Estado, bueno, debe ser porque son todos criminales, porque en el fondo no hacen la diferencia, no entienden que cuando están tratando con Barrick Gold, están tratando con un delincuente y con un criminal, que es lo que decíamos en una entrevista acá, hace 2 días, porque Barrick donó otra cosa más acá en el hospital, donó un hospital modular al ejército, que lo pusieron acá en Vallenar, justo a días de que estamos esperando supuestamente el fallo final que va a confirmar o no esta clausura definitiva que dio la Superintendencia de Medio Ambiente, porque ahí fue un detallito. Entonces, para todo explicarle, está clausurada por la Superintendencia de Medio Ambiente, ¿cierto? El proyecto Barrick Gold, pero la institucional ambiental, hecha también, o donde se entrometieron los empresariados, lograron hacer un candado, que finalmente es que cuando la Superintendencia pone una sanción tan grande como esta, eso tiene que ser confirmado por el Tribunal Ambiental. Entonces, hoy en día estamos esperando que el Tribunal Ambiental de Antofagasta confirme si la SMA hizo bien la pega o no, en términos así súper simplistas. Entonces, estamos a espera de eso, que el presidente del tribunal dijo también en entrevista hace poco que iba a ser en agosto. Entonces hemos estado viendo muchos movimientos de nuevo de cooptación, de lavado de imagen de la empresa en el territorio. Con esto han estado repartiendo cajas de mercadería a las personas, y las autoridades prestándose para sacarse la foto en estas entregas y apoyando a la empresa, o sea, diciendo que es una empresa muy buena y que colabora con los vecinos cuando nos han estado matando y envenenando. Danza, para ir cerrando esta entrevista voy a leer un par de comentarios acá de las personas que nos están viendo. Irene Alvear dice: esta pelea que ha dado una pequeña comunidad contra una mega minera es histórica, son admirables, dice ella. Viernes por el futuro de Vallenar dice: los pueblos deben tener acceso a la información y a la toma de decisiones vinculantes. Tomás Sangüesa dice: buenas noches, muy interesante e importante este tema. Y hay una pregunta de Pedro Sánchez, ahí ya cerrando esta conversación, dice: los diputados y senadores, ¿pueden hacer algo para detener esto para siempre? De acuerdo a la facultad de fiscalización también que tienen los diputados para supervisar toda esta situación.
Sí, mira, en un momento fue del 2013 también, de esa época fue importante porque se hizo una comisión investigadora al proyecto Pascualama, en donde era presidente el diputado, ay, se me fue el nombre ahora, es de acá, pero en el fondo él hizo como estaba muy de la mano con Barrick Gold, de hecho se lo vio comiendo en un restaurante con una ejecutiva de Barrick Gold, y él intentó que todo el proceso llevara a terminar, que finalmente lo que tenía que hacer Barrick era cumplir su RCA. Pero gracias a un gran trabajo que hicimos y de muchos diputados que ya estaban conscientes de que Barrick no puede seguir en el país, terminaron finalmente votando en contra de ese informe que salió y diciendo que la razón era el cierre definitivo de este proyecto criminal. Eso fue el 2013. La mayoría del Pleno votó eso, pero no, más allá de eso no se pudo hacer más, parece. Y Nosotros esperamos... Procuriza como senador, ¿qué hizo él respecto de este proyecto? El actual No, ministro de Minería. sí, no, sí sé quién es. No, la verdad, no lo sé. Solo sé que acá mucha gente sabe que hizo muchos negocios sucios, que son donde ahora que se tomó muchos terrenos y en donde tiene ahora una serie de empresas de energía eólica y que finalmente esa energía va a la minería. Pero más allá bueno, ha defendido el proyecto, obviamente, pues, abrazo partido. Bueno, Constanza, te agradecemos por esta conversación. Esperemos que todas estas acusaciones se investiguen, se llegue hasta el final. Están los informes técnicos que también, o sea, se puede interpretar que el daño al medio ambiente es un crimen contra el medio ambiente y en cierta medida un crimen contra la vida de las personas, el agua, que es un bien preciado para todo ser vivo, ¿no, Constanza? O sea, sí, o sea, la misma superintendencia lo dice, esto es un daño ambiental y también a la salud humana. O sea, acá estamos viviendo un poco lo mismo que, guardando proporciones, pero que Puchuncaví, o sea, es lo mismo. Cuando se impacta la tierra, se impacta la vida porque está todo unido. Ese es el llamado a no dejar que las empresas sigan vinculándose en nuestra política. Barrick Gold también intentó hacer lobby en la ley de glaciares, o sea, esto sigue ocurriendo. Entonces, que nada, sigamos movilizados para refundar Chile, que es lo que necesitamos sacar a toda esta gente que está en el poder y que se les llama elite, pero finalmente son una manga de delincuentes. Y estimada, nosotros saludamos también a la comunidad de Felices y Forrados que siguió esta transmisión y por Instagram que estuvo atenta a este episodio de InfoReal. Y nos vemos el próximo lunes a las 21 horas. Muchas gracias, cuídense. Chao, chao, Constanza, gracias. Chao.